Hola amores, ¿cómo estáis? Mirad cómo estoy yo, aquí esperando para enseñaros el paquetito que ha llegado esta misma mañana, que me muero por abrirlo con vosotros y ya poder empezar a probar lo que hay en su interior. Bueno, vamos a conocer una nueva marca de perfumería árabe que se llama Hamoud Parfums. Aquí lo tenemos. La verdad es que siempre es interesante descubrir marcas de perfumería oriental porque estoy viendo que tienen bastante calidad y tienen aromas muy interesantes. Vamos a ver qué tal son estos. Nos llega desde Reino Unido. Desde Reino Unido hay una perfumería que es la que la está distribuyendo. Está fenomenal la perfumería, se llama Lauren Jai, os lo enseño. Y así de paso vamos viendo lo que hay en su interior, que yo no lo he abierto, lo voy a descubrir con vosotros. Mirad, ¿veis? Se llama Lauren Jai y os voy a dejar el enlace y todo. Envían a toda Europa, a distintos países. Si tenéis dudas, pues como siempre, ponernos en contacto en su atención al cliente. Vamos a ver lo que nos envían, porque sí hubo uno que yo seleccioné por las notas que tiene de Hamoud Parfums y el otro, vamos a ver cómo es. Bueno, veo que aquí a los lados de la caja me envían dos paquetitos, dos cajitas, que creo que sé lo que son, porque pone Perfectionist Proliner. Proliner, mirad, ¿a quién le gustan los rabillos de los ojos? Vamos a abrirlo. Es de la marca de Lauren Jai, o sea que de la misma marca de la perfumería. Genial, así vamos probando sus productos. A ver, sí, lápiz de ojos. Este es en tono negro. ¿Lo vemos? También lo voy a abrir. Y lo vemos. Porque tengo curiosidad por ver si es de lápiz de que se le saca punta o es este es de color azul o es automático. Vamos a ver, que lo abro. Estos me encantan. Yo creo que es del tipo de cosmético que más utilizo porque siempre me hago la línea del ojo. Es una parte de mi maquillaje que no me puede faltar. Lo estoy abriendo por aquí, perdonad un segundito, porque viene nuevecito, lógicamente, todo plastificado. Un segundo. Es sobre todo ver qué tipo de punta tiene el delineador. Ya está, ya lo abrimos. ¡Ay! Además, ya sabéis, los nervios. A ver. ¡Ah, mira! De pincel. Estos me encantan. Os digo que no soporto los lápices de ojos que hay que sacarles punta. Yo creo que eso ya es de otra época, ¿veis? Este es de pincelito. Así, estos son fantásticos para hacerte unos delineados de ojo perfectos. Tengo ganas de ver cómo me queda este color azul. Muy bien. Pues mira, dos lápices de ojos de esta casa de esta perfumería que iremos probando. Voy a abrir, dando un segundo que extraigo la caja de aquí sin que se me caiga todo. Voy a mirar a ver si en el poliespam hay algo más, por si acaso. Creo que no, de acuerdo. He estado mirando entre medias de todas las burbujitas de plástico, se me ha caído. Bueno, mirad cómo viene el estuche. Vamos a abrirlo. Cómo nos gusta estos momentos de abrir nuestros perfumes, ¿verdad? Venga, a ver. Ay, ahí va. Se me ha caído. Ahí tenemos. ¡Wow! Mirad, dos perfumes. ¡Ole! Dos perfumes. Vamos a ver, os voy a enseñar el que yo miré las notas y les dije que me gustaría mucho probarlo. Se llama Jawara Al-Lai. Luego miraré la traducción y todo de cada perfume. Jawara Al-Lai. Este lo estuve mirando porque tiene notas muy ricas. Principalmente era vainilla y más cositas. No me acuerdo si era vainilla y caramelo. Vamos a olerlo. Pero tengo que mirarlo. Realmente ahora mismo no me acuerdo bien de las notas. Pero, dorado y morado. ¿Qué puede quedar más bonito? Me encanta esto, mirad. ¡Qué bonito!
Estilo árabe total. Me encanta, me encanta. Es que me fijo mucho en la presentación vistosa de los perfumes. Ahí va. Vamos a sacarlo con cariño. A ver que está... Ajá, como es cuadradito, viene apretadito en la caja. ¡Qué bonito! Mirad. Todo dorado, con letras árabes. No sé si... Ah, sí, mirad, mirad. Voy a ponerme un poquito en uno de mis papelitos. Aquí tengo. Vamos a ver que estoy yo. ¡Wow! Sí, señor, sí, señor. Es un eau de parfum. Esto es femenino. Esto es dulce. Esto es... ¡Wow! Sí, señor. Muy rico. Muy buena elección. Delicioso. ¡Wow! Tengo ganas de verlo. Sé que tenía vainilla, pero aquí hay algo floral. ¡Oh! Delicioso. Magnífico, sí, señor. ¡Qué bonito! Muy, muy bien. Bien, este me ha gustado, me ha gustado. Luego, según termine el vídeo, veo cuál de los dos me engancha para probarlo primero. Vamos con el siguiente. Preparo aquí otro papelito nuevo, el otro lo he dejado para allá. El siguiente se llama Brown Orchid. Mirad, Brown Orchid. Vamos a ver, Gold Edición. Ahí tenemos, es también eau de parfum, en este caso de 80 mililitros. Este otro es de... ¿cuántos? ¿Dónde está? De 100 mililitros. Vale, y es Made in Emiratos Árabes, porque mucha gente cuando compra este tipo de perfumes quiere comprar los perfumes que realmente sean fabricados en los Emiratos Árabes, porque dicen que no les gusta tanto cuando los fabrican en Francia. Perfumes árabes fabricados en Francia, cada uno, pero estos los pone aquí, que pone Made in... Ah, no, este sí es Made in Francia. Este es Made in UAE, los de Emiratos Árabes Unidos, y este sí es Made in Francia. Así que tenemos uno de acá y uno de allá. Bien. Edición oro. Madre mía, vamos a verlo. ¡Qué bonito! Bueno, ¿os lo enseño o no os lo enseño? ¿Os gustan los perfumes árabes o no? Mira, mira, mira. Bueno, viene aquí con una cosita colgando. A ver, ¿qué es esto? Es que trae esto aquí. Quiero verlo. Quiero verlo, pero está sellado. Bueno, es como si fuera parte de ello. No tiene nada por dentro, por lo que veo. Mirad, parece un corsé atado. Edición oro, orquídea brown. Imagino que tiene orquídea, ¿verdad? Vamos a probarlo. A ver, ¿qué tiene? Porque desde luego la orquídea... ¿Y esto qué es? ¿Es maderas? ¿Es caramelo? Esto tiene resinas. ¿Algún tipo de ámbar? ¡Wow! Madre mía. Sí, señor. Muy bonito, muy oriental, exótico, muy rico. Sí, señor. ¡Qué delicia! Estoy mirándolo y es que me encanta. Lo estoy viendo todo dorado, pero es que fijaros. ¡Qué bonita presentación! Hay que tener cuidado porque veo que se le puede quitar, ¿eh? Y yo no quiero quitárselo, que lo veo así precioso, muy bonito. Y lo conoceremos. ¿Cuál de ellos pruebo y reseño primero? Pues vamos a ir viendo, porque esta casa de perfumería además tiene muchísimos perfumes súper interesantes, muy bonitos. Quiero ver qué tal trabaja estos perfumes. Son eau de parfum, vamos a ver el desempeño que tienen, pero desde luego la primera impresión es muy bonita, muy rica. Y estoy deseando probarlos en mi piel. El último ingrediente de un perfume es tu piel. Así que vamos a ponerlo en piel, probarlo y darle tiempo a ver qué nos cuentan cada uno de estos perfumes. Yo creo que voy a probar primero el de Yawara Al-Laid, y luego probaremos este. Vamos a ver qué tal son, amigas, amigos. Bueno, seguiremos descubriendo, sobre todo también porque quiero haceros
un especial de perfumería oriental, de perfumería árabe, para que podamos ver las distintas marcas que encontramos de perfumería árabe, cómo son, el carácter de cada una y cuál nos puede interesar más. Lo estaremos viendo, amigos. Un beso enorme a todos. Nos vemos en la reseña de cada perfume. ¡Hasta pronto!